Estimados amigos, vamos a iniciar hoy la sección de preguntas y respuestas de las muchas que tenemos acumuladas y hemos pensado que será bueno, en lugar de hacer una sesión tan larga como era la de costumbre, hagamos 4 más cortas, una por semana, para ir respondiendo las preguntas que vienen y no acumular demasiado las que ya tenemos. Por tanto, yo tengo aquí las preguntas a un lado y voy a procurar contestar una por una hasta las correspondientes al día de hoy. La primera de ellas es de Marcela Beltrán y ella dice que constantemente escucho desde el púlpito una verdad absoluta de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que en Él no hay sombra de variación y sus promesas son sí y amén. Entonces, ¿cómo ubico el Salmo 9 donde Él nos dice que nos salva de la peste destructora y hoy necesitamos una vacuna? Da la impresión como si en los tiempos actuales Dios hubiera perdido su potencia, que ya no es todopoderoso y necesita una vacuna para cuidarnos. Mi intención no es ser sarcástica, pero creo que hay algo que no entiendo. La ciencia actúa salvando vidas. Dios puede sanar una apendicitis, pero ha capacitado a los médicos para que extirpen el apéndice y resuelvan el problema. Esto no supone, en modo alguno, que Dios deje de ser poderoso para sanar. Las vacunas han salvado miles de vidas a lo largo del tiempo, de manera que personas que morían por la viruela, personas que nacían con deformaciones, fueron resueltos esos problemas por vacunas que los científicos elaboraron, usando la capacidad que Dios ha dado para trabajar en este ámbito. Todos nosotros tenemos derecho a vacunarnos o a no vacunarnos, pero si no lo hacemos, no echemos la culpa a Dios como si no tuviera poder. Él ha puesto a nuestra disposición, por medio de los hombres, los elementos para evitar por lo menos la gravedad de una enfermedad y es el medio que hoy tenemos o que Él utiliza para superar la peste destructora, usando aquello que produce la ciencia y que la inteligencia científica hace posible, porque Dios ha capacitado al hombre de esa manera. Ángeles Vázquez, ¿cuál es el concepto ciencia en la Biblia? ¿Qué se puede decir sobre el concepto era preadámica? Mirad, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Luego, todo lo que la Biblia dice lo tenemos que aceptar por fe, porque la Biblia muchas veces no se ocupa de demostrar nada. Dios lo dice, creemos en Dios, eso es lo que Dios dice. Sin embargo, la revelación científica que aparece en la Biblia, los elementos de la ciencia que pueden ser demostrados hoy, no son contradecidos para nada por la ciencia actual. De manera que los científicos a veces inventan cosas supuestamente como esto de los antecedentes del hombre con seres que nos han precedido. Todo esto son especulaciones que la ciencia no ha sido capaz de demostrar. Especialmente estoy refiriéndome, por supuesto, al origen del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Los científicos dicen, algunos de ellos, dicen que el hombre viene y que desciende de alguna forma de un preonímido, pero la Biblia dice y afirma algo que los científicos nunca han podido demostrar. Luego, la era preadámica, el tiempo anterior a Adán, e indudablemente Dios había creado y hay tiempo y seres vivos que están antes de la aparición del hombre, pero esto no supone absolutamente nada de contradicción entre la ciencia y la Biblia. Ángeles Vázquez, en Génesis 1:2 dice en la versión Reina Valera 60 y otras Biblias que la tierra estaba desordenada y vacía. Si estaba vacía, ¿cómo podía estar desordenada? Bueno, desordenada está refiriéndose al desarrollo de los días. Dios va poniendo orden en lo que había creado y colocando las plantas y colocando los animales, etcétera, etcétera.
La tierra estaba vacía en cuanto a orden y en cuanto a vida, tanto animal como humana, mientras no se llegó al término de la creación en el día sexto. Por tanto, no hay contradicción ninguna. La tierra estaba vacía de vida, vacía de orden, y Dios ordena y Dios crea la vida. Ángeles Vázquez. Jesús es hijo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Nació de María? Naturalmente que nació de María. Fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. En ella y de ella Jesús tomó todo cuanto tiene que ver con su humanidad. Esto se describe con pleno detalle en Mateo capítulo 1, versículo 16, donde leemos lo siguiente: de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y añade también otro texto de Mateo 1, 20, 21. Lo engendrado en ella del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas dice: mira, concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y Juan dice, en cuanto a la encarnación de ese ser que nace de María, Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, tengamos muy claro esto: Jesús es eternamente, como Dios, hijo de Dios, y es temporalmente, desde la concepción, hijo de María, de quien toma todos los elementos propios de la naturaleza humana. Edudad. Un casado en segundas nupcias, siendo el primer casamiento miembro activo de una iglesia hace 20 años y disciplinado por adulterio, actualmente puede volver a ministrar. Dios restaura, pero también el ministerio. Yo voy a contestar esta pregunta genéricamente, porque se está refiriendo a alguien concreto y a una iglesia concreta, y tendría el que formula la pregunta que mandar el nombre de la empresa y el email del pastor para contestarle al pastor y preguntarle la situación que origina esta pregunta. Pero voy a contestarla de forma genérica. El ministerio es el ejercicio de un don. Los dones son dados soberanamente por el Espíritu Santo, no en base a lo que el hombre es, sino porque él quiere. Carta primera a los Corintios, capítulo 11 y versículo 12. Cuando un creyente peca, tiene que arrepentirse y confesar su pecado, y restaurada la comunión con Dios por confesión del pecado, no tiene ningún impedimento para seguir ejerciendo el don que el Espíritu Santo le dé para edificación de la iglesia. Indudablemente, por pecado de adulterio, el hombre, el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, pueden quedar inhabilitados para ministrar en enseñanza porque ya no son irreprensibles. La Biblia a fondo. ¿Qué teología anglosajona recomienda para los estudiantes de teología? Bueno, hay muchas. Voy a mencionar, por ejemplo, la de Schaeffer, la de Berkhoff, la de Ryrie, la de Hodge, en fin, hay muchas más excelentes teologías que deben ser leídas y estudiadas por cualquier estudiante de teología, no importa dónde esté. Raquel Moreno. Cuando era niña escuché un versículo y lo explicaron diciendo que llegaría el momento en que las mujeres gobernarían el mundo. Ya de adulta no encuentro la cita. ¿Me puede aclarar si está en algún lugar de la Biblia? Pues, mi querida amiga, hermana, yo no la encuentro en ningún lado. Ni encuentro nada que lo pueda justificar. No encuentro en la Biblia ningún versículo que diga eso concretamente. He oído en una ocasión hablar del Efa, profecía de Zacarías capítulo 5, y de la mujer sentada en el Efa, aplicándola o alegorizándola para referirse al gobierno mundial por parte de una mujer. Pero no hay ninguna base bíblica que pueda sustentar eso y no hay ningún texto que diga lo que tú estás preguntándome. Óscar Hernando Machado Vázquez. El texto que dice: en pecado me concibió mi madre, ¿cómo aplicarlo a la santidad absoluta de Jesús? Lo que santifica a la naturaleza humana del Verbo de Dios, Jesús,
el hombre nacido de María, concebido por el Espíritu Santo, es la persona divina del Verbo en quien subsiste esa humanidad. Por tanto, puesto que la humanidad es una de los modos expresivos de la segunda persona de la deidad, lo que está diciendo la Biblia y enseñando la Biblia es que Jesucristo es santo, aunque fue concebido en una mujer pecadora, porque quien santifica a Cristo es la persona divina del Verbo que se encarna y en quien subsiste la humanidad de Jesús. Mario Rosero: entiendo que una iglesia bíblica debe estar formada por pastor, diáconos y ancianos, pero si no tiene pastor presencial y solo se reúne virtualmente, ¿es iglesia? Todo aquel que es nacido de nuevo, por gracia, mediante la fe, es miembro de la única iglesia de Cristo, porque es incorporado en Cristo y por el Espíritu Santo, y el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes que creen en el Señor como Salvador personal. La Iglesia se congregó siempre corporativamente para expresar la identificación de cuerpo, y el testimonio bíblico es evidente. En Hechos de los Apóstoles, los creyentes venían a la congregación o se congregaban el primer día de la semana. Aparece varias veces esto también en las epístolas de Pablo. No existe iglesia sin comunión y sin relación de los miembros. La iglesia virtual es una anomalía del tiempo presente, incrementada por la pandemia, que ha exigido que los cultos se hagan telemáticamente. Pero cada miembro que está reuniéndose telemáticamente pertenece a una congregación determinada. Tenemos que recuperar a esos miembros para que se reúnan físicamente cuando las autoridades lo permitan, y adorar a Dios como hermanos en la fe. Pame Pérez: un cristiano puede tatuarse, por ejemplo, con el símbolo de ictus. Tatuarse es una moda, y eso todo desaparece en el tiempo. Situar el tatuaje entre las prácticas idolátricas de los sacerdotes de Baal y del pueblo que se sajaba con lancetas para adorar al Dios es una exageración y nada tiene que ver con el tatuaje actual. El problema de grabar en la piel algo es que nos identificamos con una forma de pensamiento propia de la sociedad y no tanto propia de los cristianos. Por tanto, hemos de ser muy moderados en todo esto y, si es posible, evitar hacerlo, porque, entre otras cosas, el tatuaje permanece en el cuerpo definitivamente. Es verdad que se puede eliminar con algunos métodos que resultan enormemente caros, pero siempre o casi siempre dejan una marca. Poner un pez, el ictus, el símbolo del cristianismo, es lo mismo que poner cualquier otra cosa, a no ser que sea una aberración o una inmoralidad. Zaira Santiago: ¿Dios habla de otras maneras o solo leyendo la Biblia? En un sueño me dijo, entiendo que Dios, me dijo que era mi Rafá y cuidaría de mí. Bueno, tú misma tienes la respuesta. Si en tu sueño Dios te dijo que era Rafá y que cuidaría de ti, lo que estaba diciéndote es nada nuevo. Estaba recordándote uno de los nombres que él tiene en la Biblia y que seguramente tú has leído, y que en el sueño el Espíritu de alguna forma te condujo a él y tú has recordado uno de los nombres de Dios y una de sus promesas. El problema está cuando queremos que Dios nos hable y nos diga cosas que no están en la Biblia. Dios no va a revelar absolutamente nada nuevo, porque toda la revelación de Dios está escrita en el Logos escrito y está manifestada en el Logos encarnado, Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios. José Rodríguez: ¿cómo se interpreta Apocalipsis 10:7? Bueno, hay un tiempo establecido por Dios para llevar a cabo el programa de juicio, y tendrá lugar cuando suene la séptima trompeta que da paso a las copas y que consuman el juicio divino antes del regreso del Señor. Por tanto, la interpretación es simple.
Los juicios de Dios van produciéndose, hemos visto esto en uno de los gráficos recientemente puestos, y eso forma parte del juicio de Dios sobre el mundo en la llamada Semana de la Tribulación. Paracleto Reyes, ¿me podría facilitar notas de su clase BBN sobre la elección? Lamento mucho, mi querido amigo, pero no tengo notas. Esas materias grabadas en la BBN o para la BBN han sido hechas, yo no puedo exagerar o decir exactamente la fecha, pero no menos de 20 años atrás o tal vez algo más. Por tanto, yo no conservo las notas de eso. Tal vez la BBN tenga algo, pero yo no tengo esas notas. Juan Culne, ¿Dios está presente en el infierno? ¿Lo estará en el lago de fuego? ¿Quién atormenta a los condenados? Dios no está presente en un lugar de muerte, porque Dios es Dios de vivos. El infierno, el lago de fuego, es la localización, permitidme decirlo así, donde se manifiesta la muerte segunda o la muerte perpetua. La muerte es la separación de Dios a causa del pecado. Por tanto, no puede estar Dios presente en un lugar en donde los pecadores lo han rechazado por decisión personal y no quisieron saber nada de él y por tanto tampoco quieren saber nada de él en ese lugar. Los que están en el infierno son atormentados por ellos mismos y por sus circunstancias. Ellos están allí por deseo personal. Mira, toda aquella persona que no quiere decir a Dios, hágase tu voluntad, en el sentido de salvación, de creer en Cristo por medio de la fe, de aceptar la gracia como modo de salvación, todo aquel que no dice a Dios, hágase su voluntad, recibirá de Dios la respuesta, hágase tu voluntad, la tuya. Y la voluntad de esta gente es alejarse de Dios, por eso estarán eternamente condenados en el infierno por decisión personal y propia. En ningún modo, jamás, Dios atormenta. Quien atormenta es la conciencia, quien atormenta es el pecado, quien atormenta es el demonio, quien atormenta es la situación en la que estos viven a consecuencia de su pecado.